Hermanos, muy buenas tardes, un feliz sábado. Qué gusto poder ver los hermanos allá, los que están prendidos sus cámaras. Podemos ver las caras, me parece que están con un poco de sueño. Creo que ayer se han dormido muy tarde, hermanos. ¿Qué ha pasado? Bueno, hermanos, yo también me ha pasado a mí también que yo también me dormí un poco tarde. Bien, mis hermanos, hoy me ha tocado el tema central, y bueno, más que un tema es una reflexión, ¿no? Estamos un poco reflexivos en estos momentos porque estamos iniciando un nuevo año, estamos terminando un año, ¿no? Así que voy a compartir pantalla con unas diapositivas. Bien, queridos hermanos, el tema de hoy se trata, aquí está, el título dice, ¿Cuándo Dios desnuda nuestra fe? Y el tema está basado en el libro de Job 1, 13 al 21. Bien, antes de esto quiero hacer una pequeña oración para iniciar. Querido Padre, gracias te damos nuevamente en este momento que estamos, Señor, en la parte de la reflexión del tema, Señor. Queremos que tú puedas hablar y tocar nuestro corazón, Señor, nuestra mente, que podamos, Señor, hacer nuestro compromiso de hoy, Señor, empezar a hacer una reforma en nuestra vida, a cambiar, Señor, nuestra actitud frente a algunas cosas que tal vez, Señor, no te agradan. Padre bendito, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están oyendo y que tú me ayudes, Padre, a poder también exponer este tema. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. Bien, hermanos, el texto es Job 1, 13, 21. Esta historia es muy conocida, ¿no? Nosotros siempre que hablamos de pruebas, de este tipo de situaciones, ¿no? Siempre ponemos como el máximo personaje que enfrentó todo este tipo de dificultades a Job, ¿no? Porque conocemos la historia de Job. Pero ¿qué nos dice ahí en Job? Vamos a recordar, vamos a dar lectura rápidamente a lo que dice en Job 13. Los invito a que busquen en sus Biblias, Job 1, 13 al 21. ¿Me puedes ayudar a leer? Bien, aquí voy a pedir la ayuda de mi esposo que me está acompañando. Me da alegría también que él pueda participar del programa, así que él va a dar lectura a esos versículos. ¿Podrían habilitarle a Javier Callaús? Buenas tardes. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las orejas de los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darle la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron sus padrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y Dios dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Muchas gracias. Bien, hermanos, esto nos ha hecho recordar la historia, los eventos que le sucedieron a Job uno tras otro, podemos ver, ¿no? Tragedia tras tragedia. Nosotros a estas alturas no podemos comprender, ¿no? Cómo es que a nosotros nos sucede una cosa, pero no esas cosas que le sucedió a Job. Le sucedieron varios eventos y murieron. En un momento terminó Job sin nada.
Y como dice acá esta pequeña introducción, ¿no? En este año que nosotros estamos terminando, del 2021, seguramente que hemos pasado algunos momentos de aflicción dentro de nuestra familia, ¿no? Algunos momentos de angustia, tal vez, de dolor. Si bien es cierto, en este tiempo de pandemia, muchos de nosotros hemos perdido algún familiar cercano, hemos perdido también amistades, ¿no? Compañeros de trabajo, algunos vecinos, hemos perdido hermanos de nuestra iglesia también con mucho dolor, ¿no? Recordamos muchos hermanitos, pero dentro de todo esto, ¿no? Como dice, pero seguramente esa prueba no se compara con la que Dios permitió en la vida de Job. Como habíamos escuchado, ¿no? El relato que acababa de leer, en un momento Job perdió todo, ¿no? Su ganado, tenía muchos, era un hombre muy rico, tenía mucho ganado, perdió a todos sus sirvientes, a todos sus siervos, tenía también bastantes empleados en casa, ¿no? Todos ellos murieron, perdió a sus hijos. Qué trágico, como que le cayó todo el techo encima de estaba en la casa de un hermano en una reunión y murieron todos automáticamente. Fue tan grande, dice el sufrimiento, ¿no? Este sentimiento de dolor y de impotencia de Job para enfrentar esta situación, que se sintió totalmente desnudo y desprotegido. Y ahí viene la frase tan profunda que él dijo, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ahí, ¿no? Que es para reflexionar en esto, ¿no? Efectivamente, nosotros cuando venimos al mundo, nadie viene con ropa. Los bebés nacen desnudos. Ya vienen desnudos. Ya después se les cubre, después uno obtiene, a medida que va creciendo, obtiene todo, ¿no? Y efectivamente, cuando uno muere también, pues bueno, se va sin nada de lo que ha obtenido ¿no? Con el esfuerzo a través de su trabajo y todo, ¿no? No se lleva ningún bien, ¿no? Pero en todo esto, Job nunca habló ni dijo nada en contra de Dios. Más bien él alabó a Dios, ¿no? Más bien él glorificó a Dios y bendijo a Dios. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué creen? No, a nosotros nos pasa, por más cristianos que podamos ser, por más personas que digamos que seamos de fe, cuando nos sucede algo siempre decimos, pero no, ¿por qué? O sea, no decimos gracias Dios porque me ha venido esto, no alabamos a Dios. Pero cuando Job perdió todas esas cosas, lo único que le quedó, ¿qué era? Lo único que nos sostiene en momentos de crisis, como decía, me gustaba siempre lo que el pastor decía, el pastor Daniel Gordillo siempre hablaba de la escala de valores, ¿no? Podemos a veces nosotros poner en nuestra escala de valores de importancia muchas cosas adelante, ¿no? Pero en el momento en que vienen las pruebas, en el momento que viene la crisis, en el momento que viene todo este tipo se nos viene encima, ¿qué cosa es lo que tenemos? ¿Con qué nos quedamos? Solamente es Dios. Y para Job lo único de valor, lo único que quedó cuando se les llevó todo, solamente era Dios. Era su relación con Dios, esa conexión que él tenía con Dios, que lo mantuvo así. Es cierto, hermanos, que la palabra fe es una palabrita muy corta, ¿no? Pero como dice, de profundo significado, de mucho y de mucha importancia. Nosotros a veces escuchamos a muchas personas que hablan acerca de la fe, y en este tiempo, ¿no? En este tiempo de aflicción, en este tiempo de pandemia, todo el mundo habla de la fe, ¿no? Que nos hemos fortalecido como familia, que tenemos más fe, tenemos esperanza, y todos pareciera de que, bueno, todos se han vuelto muy espirituales últimamente, ¿no? Hablando de la fe, ¿no? Pero nosotros sabemos que nuestra fe no es en las personas, no es en las cosas materiales, no es en las posesiones, no es en nada de lo que podamos hacer, ni siquiera en la vacuna. Uno puede decir, yo confío en la vacuna, porque ya cuando me vacuno no me va a pasar nada, ¿no? Nuestra fe tiene que estar puesta solamente en Dios. Todos los demás son medios, ¿no? Pero no puedo poner esos medios antes que Dios. O sea, no puedo confiar antes en esas cosas y después, cuando ya no funciona eso, busco a Dios. Lo que pasa es que nuestra fe, como dicen, ¿no? Nuestra fe está revestida de cosas que no le agradan a Dios a veces, muchas veces, ¿no? Nosotros a veces pensamos, ¿no? Y yo también lo he pensado muchas veces, que a veces uno piensa de que porque bueno, ¿no? Yo participo todos los días en los cultos de la mañana a las 6, estoy al día con todos los cultos de la iglesia, doy mi diezmo, participo en todas las actividades, siempre que me dicen algo yo apoyo,
y me siento pues orgullosa de las cosas que hago, ¿no? Wow, ¿no? El Señor me tiene consideración porque yo estoy haciendo muchas cosas por Él, ¿no? Pero, ¿qué nos dice Dios? O sea, hay cosas que esos pensamientos tal vez no le agradan al Señor. Y dice, muchas veces nuestra fe puede estar revestida ¿de qué cosas? Acá hay dos cosas importantes que están resaltadas, de autosuficiencia. Nosotros como seres humanos tenemos un mal, esto, la autosuficiencia. Siempre queremos hacer las cosas solo por nuestros medios, ¿no? Y nosotros gloriarnos en las cosas que hacemos, por mi esfuerzo, por mi trabajo, por mi dinero, por mi estudio, mi conocimiento, ¿no? Dice, muchas veces nosotros confiamos más en quién somos. Soy un excelente servidor, pues, ¿no? Estoy siempre al servicio de Dios, siempre estoy dispuesto a decir, yo voy, ¿no? Tal vez de repente soy autosuficiente porque, bueno, soy un pastor de iglesia, ¿no? Y tengo mi cargo, dirijo un distrito misionero, tengo este cargo de liderazgo. Soy un buen diezmadores, ¿no? Estoy al día con mis diezmos, con mis ofrendas generosas. Puedo tener también, soy ganador de alma, ¿no? Predico y traigo muchas almas para Dios y siempre me glorío en eso y decir, sí, yo he traído 10 hermanos, 11 hermanos, miren, todos he predicado, he traído, o qué sé yo, ¿no? Etc, etc. O también podemos, dice, confiarnos en lo que tenemos, ¿no? A veces en quiénes somos, ¿no? Como personas y en lo que tenemos, que correspondería a lo que es las cosas materiales. Por ejemplo, el dinero, ¿no? Con mi dinero voy a hacer esto, ¿no? Nos confiamos en nuestras amistades, en las amistades que tenemos. Muchos somos muy amigueros, pues si tenemos 1 millón de amigos, ¿no? Como dice la canción, muchos amigos, ¿no? Y siempre confiamos que algún amigo nos va a ayudar en algún momento de dificultad. Pues como tengo muchos amigos, ¿no? Puedo recurrir cuando tengo algún problema a un amigo. Tenemos muchas posesiones, ¿no? Tenemos muchos bienes, hemos adquirido casas, buenas casas, autos, qué sé yo, ¿no? Algunas cosas de posesión valiosa. Tenemos un trabajo estable, un buen trabajo, ¿no? Que nos da unos buenos ingresos y nos sentimos confiados y podemos descansar y decir, wow, tengo un buen trabajo, ¿no? Tenemos buenos negocios, buenas empresas como personas independientes, tal vez tenemos nuestro negocio, etc. Pero ¿qué pasa? Porque a veces, como dice, autosuficiencia, ¿no? Ponemos todas estas cosas y confiamos más en lo que tenemos o en lo que somos que en nuestro Dios. Aquí está el detalle. No es malo ser todo lo demás, todo lo que hemos mencionado. El Señor nunca dijo que es malo tener dinero. O sea, que no es malo ser amigo. O sea, esto se convierte, esto cambia cuando nosotros ponemos todas estas cosas delante de Dios, antes que Dios. Anteponemos estas prioridades que en nuestro Dios. Ahí se convierte en algo malo y algo que no le agrada a Dios. El otro detalle, el otro punto dice el materialismo. Es decir, dice que para nosotros el Señor es solamente como un arma o una herramienta más que nosotros podemos usar para enfrentar las dificultades de la vida, ¿no? Y por eso confiamos en Dios, pero también en algo más, o en Dios y en alguien más. Casi parecido al otro, ¿no? Pero este es en algo como dice materialista, en algo que tenemos, algo que vemos, ¿no? A veces nos resulta difícil confiar en alguien que no vemos, pues, ¿no? Decimos Dios, 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 pero como no lo vemos y vemos más a lo que tenemos acá, que es mi familia, que es mi esposo, que es mi amigo, que es mi trabajo, que es mi dinero, ¿no? Entonces yo digo, pues bueno, por si acaso, si eso no me funciona, tengo a Dios también de mi lado. Y acá como dicen, ¿no? Tenemos al Señor solamente como un arma o como una herramienta que podemos usar cuando lo necesitamos, porque muchas veces pensamos así, ¿no? Y eso nos da pase a que a veces cuando estamos todo bien y cuando no hay ningún problema, ninguna enfermedad, nosotros pues no nos acordamos de Dios, estamos viviendo felices, ¿no? Pero cuando sucede algo que escapa a nosotros y ya no podemos ni siquiera con nuestro dinero poder mejorar nuestra salud, tal vez ya con nuestro dinero ya no nos sirva para poder hacer cosas, no tenemos solución, entonces recién sacamos el arma, como decir, la herramienta, ay, ahora sí, Dios, lo vamos a usar a Dios. Y también nos pasa que somos ingratos, luego que pasa eso, bueno, otra vez volvemos a nuestras actividades normales, ¿no? Pero acá dice que nosotros no podemos nosotros hacer eso, ¿no? Las dificultades de la vida, y por eso confiamos en Dios y en algo más.
o tal vez no en alguien más, sea en cosas materiales o en personas. Ahora acá nos hace una pregunta. ¿Por qué el Señor tiene que desnudar nuestra fe? ¿Por qué no tiene que quitar todo? ¿Por qué es que tiene que dejar solamente la fe? Porque como la fe está vestida con otras cosas, para que solamente quede nuestra fe, como dicen nuestros ojos, tiene que estar puesto solamente en Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. Con Él empieza y con Él termina. Él es el principio y la fe de nuestra fe, o sea, de nuestra fe, ¿no? Entonces, aquí, como dice en 1 Corintios 15:37, si buscamos, hermanos, me ayudan con la lectura, dice, para que nuestra fe se vuelva una semilla productiva. ¿Qué dice en 1 Corintios 15:37? A ver, ¿quién lo encontró? ¿Me puede ayudar? Dice que es como una semilla, ¿no? Es interesante cómo a veces la palabra de Dios compara muchas veces, ¿no? Para poder hacernos entender, es como un niño le haces entender, ¿no? Una semillita, uno siembra, pues, ¿no? En el colegio también le dicen a veces a los niños, vamos a ver la germinación, ¿no? Una semillita, cómo poner, ¿no? Cómo hacer para que esa semillita brote. ¿Qué dice? ¿Alguien encontró 1 Corintios 15:37? Hermanita ¿Sí? Rosa, a ver, Ahí está. ya lo leo. Dice así, y lo que Sí. siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Perfecto. Bien, Meita, muchas gracias. El apóstol Pablo aquí nos afirma, ¿no? Porque estaba hablando acerca del tema de la resurrección, pero acá dice que una semilla, para que germine y produzca fruto, se tiene que sembrar desnuda de todo lo que la cubre, ¿no? Al igual que la semillita, como es, ¿no? Nosotros también nos compara así. Para muchos cristianos dice que la fe se ha vuelto improductiva, que la fe no es productiva, hermanos, no produce nada. Nuestra fe no tiene frutos, no germina, o sea, no prende. Decimos que tenemos fe, pero nuestra fe no está convirtiendo a nadie, no está dando testimonio, tampoco está haciendo que germine, que crezca, que nosotros cambiemos o transformemos algo que tenemos dentro de nosotros que está mal. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no sucede esto? Porque está revestida de actitudes en su vida que le impide germinar y por eso no da fruto para la gloria del Señor. Nosotros sabemos que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, produce frutos y nosotros nos damos cuenta, ¿no? En la semana también el pastor preguntó en las mañanas en el tema que estamos estudiando ahora, el camino a Cristo, ¿cómo es que nos damos cuenta que tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Y a veces nos podemos a pensar, ¿no? Cada uno y decir, ¿será que tenemos el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice que produce frutos en nosotros y hay muchos frutos que el Espíritu Santo da, ¿no? El amor, la paciencia, ¿no? Temperancia. A veces nos falta, hermanos. De repente tenemos ahí, pero el fruto está a medias, ¿no? Y entonces no estamos siendo consecuentes a veces con lo que decimos, ¿no? Nosotros sabemos que somos cristianos y que tenemos que demostrar esa actitud hacia los demás. El mundo ve a Dios, ve a Jesús y conoce a Jesús a través de nosotros, los que nos llamamos cristianos. Están siempre pendientes de lo que nosotros hacemos. Si nosotros damos un mal ejemplo, una mala actitud, una mala palabra, un mal comportamiento, un mal trato, entonces nos juzgan por eso. Y dicen, ahí están los cristianos. No, yo no quiero ser cristiano. Para ser así como esa persona, no. Entonces, hacemos quedar mal a Dios también, ¿no? O sea, de alguna manera desacreditamos a Dios frente a los demás. Nosotros somos cartas abiertas al mundo. El mundo no ve a Dios, pero nos ve a nosotros, porque nosotros somos, como dice, las manos de Dios, somos las extensiones de esas manos de Dios para poder llegar al mundo. Y qué bonito, porque la actividad que han hecho esto de Más Amor en Navidad, ¿no? Es interesante cómo es que de muchas formas podemos ayudar, ¿no? Pero no solamente como esa es la parte material de llevarla y cubrir una necesidad, sino que también hay necesidad espiritual en ese lugar, ¿no? Se ve que hay muchas personas, muchos niños, muchas personas que necesitan de Dios. Y la mayor necesidad del hombre, hemos estudiado también en esta semana, que es Jesús. Todo se resume en Él. O sea, la mayor necesidad del hombre es Dios, es Jesús. Pero sin embargo, el ser humano se esconde. Y en la mañana también el tema se relacionaba, ¿no? ¿Dónde estás? Dios siempre preguntando y buscando, ¿por qué te has escondido? ¿Dónde estás?
El ser humano se escapa de Dios, se esconde de Dios. ¿Pero por qué? El Señor siempre está detrás buscándonos, como un papá preocupado por sus hijos, siempre tocando la puerta. Siempre tocando la puerta. Y a veces no toca la puerta para el que está afuera, sino que para el que está dentro. A veces nos sentimos confiados porque estamos ahorita en la iglesia, ¿no? Pero tal vez en un momento ya le hemos cerrado la puerta, estamos dentro, pero estamos cerrándole la puerta a Jesús y hemos dejado entrar a otras cosas, ¿no? Y el Señor, como dice, está ahí en la puerta tocando, tocando, para que nosotros le podemos dejar entrar. El punto 2 dice, ¿no? Estamos en la pregunta, ¿por qué, no? ¿Por qué el Señor tiene que desnudar nuestra fe? ¿Por qué nos tiene que dejar así, desnudos? ¿Para qué dice? Para que enfoquemos bien nuestra fe. Y eso dice en Marcos 11:22. A ver si van buscando por ahí ese versículo, Marcos 11:22. Para que enfoquemos bien nuestra fe. El Señor desnuda nuestra fe, dice, para que nuestros ojos estén puestos únicamente en Él. Porque todo aquel que confía en Dios y en sus amigos, en Dios y en su salario, en Dios y en sus tarjetas de crédito, en Dios y en su familia, tiene su fe mal enfocada. Por eso el Señor tiene que desnudar nuestra fe para que comprendamos que nuestra fe tiene que estar puesta solamente en Dios y en nadie más. Y eso lo dice en Marcos 11:22. A ver, ¿quién lo encontró? ¿Pueden dar lectura a Marcos 11:22? ¿Sí? Yo la leo, ¿No hermanita. Ah, sí. A ver, hermanita, adelante. Nos dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Mire, Amén. ¿cómo es? ¿En quién tenemos que tener fe? En Dios, ¿no? Respondiendo a Jesús le dijo, tened fe en Dios. Entonces no es en dos cosas, no es en Dios y en mis amigos, no es en Dios y en el dinero, en Dios y en mi tarjeta de crédito, ¿no? Tengo una línea de crédito, ya, con eso voy a hacer todo, no es ni siquiera en nuestra familia, hermanos. Y a veces uno dice, no, es un poco duro, ¿no? Cuando el Señor nos dice en su palabra, ¿no? El que ama más a su padre o a su madre o a su hijo, a su esposo, ¿no? Algún familiar más que a mí, más que a Dios, no es digno de él. ¿Qué significa eso? Eso no significa de que no tengas que amar a tu familia, pero va a llegar un momento, hermano, determinado en el cual vamos a tener que poner a quién ponemos, quién es nuestra prioridad. Y eso también ya adelantándonos a los tiempos difíciles que vendrán, ¿no? Porque como dice también, nuestra familia se va a poner en contra muchas veces, ¿no? Y nuestra familia, con mucho dolor, vamos a tener que dejar tal vez a nuestra familia para seguir avanzando en las cosas del Señor, ¿no? Porque hay cosas en las cuales nosotros vamos a tener que definir si es obedecer a Dios, como dice, antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el último punto 3 dice, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué más el Señor nos puede desnudar nuestra fe? Para que podamos reconocer que nuestra esperanza solamente tiene que estar en Cristo. Y eso está en Salmos 146, 3 y 5. También son varios versículos. Si lo van buscando por ahí, Salmos 146, del 3 al 5, dice, solamente tiene que estar en Cristo, ¿no? Nuestra fe. Si Dios ha permitido en nuestra vida que perdamos algunas cosas en las que confiábamos, entonces, ¿no? Que nos daban seguridad, que nos daban estabilidad, es para que reconozcamos que nos guste o no nos guste, hermanos, ojo, todo en este mundo es incierto. No nos podemos confiar en las cosas que tenemos. Todo esto es provisorio, ¿no? Y yo a mis hijos también les digo, claro, es hermoso vivir en el mundo y tener cosas, ¿no? A tener una bonita casa, tener unos bonitos muebles, tener muchas cosas que nos den comodidad, ¿no? Pero eso no significa que nos acostumbremos aquí y nos sintamos en nuestro confort y nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? Sabemos las cosas que han de venir, ¿no? Pero estamos provisorios aquí en esta tierra hasta que todo pase, ¿no? Hasta que todo esto termine. ¿Qué más? A ver, ¿alguien encontró Salmos 146, 3 hasta el 5? ¿Alguien podrá leerlo? Ya, hermana. Ya, hermanita. Ya, hermanita, adelante. Sí, adelante, hermana. Le habilitan de repente a la hermana para que pueda hablar. Ya, hermanita Rosemary, mire, dice, no pongan su confianza en los poderosos,
ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. El día que mueran vuelven a la tierra, y ese mismo día todos sus planes se acaban. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob. Amén. Y lo que se encuentra con la ayuda de Dios en el Señor. Amén, hermanita. Excelente, mi hermana, muchas gracias. Está bien clara y no podemos confiar en las personas, no confiar en los poderosos, como dicen, ¿no? Solamente tenemos que estar, dice, solamente tiene que estar en Cristo nuestra confianza. Si Dios ha permitido en nuestra vida que perdamos algunas cosas en las que confiamos, que nos daban seguridad y estabilidad, es para que reconozcamos que nos guste o no nos guste, todo este mundo es incierto. Únicamente nuestro Dios permanece para siempre. Y eso dice en Lamentaciones 5:19, ¿no? Todo se va a acabar. Pero únicamente lo que va a permanecer al final es solamente Dios, porque Dios es eterno. Si ponemos en Él nuestra esperanza y nuestra confianza, no seremos desnudados jamás. No seremos avergonzados jamás. En la historia de Job, volviendo a la historia de Job, ¿no? Job, el Señor premió la fe de Job, la paciencia de Job, ¿no? El poder, la confianza de Job, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que había sucedido en su vida, ¿no? Y de todas las pérdidas que él había tenido, él siempre alabó a Dios, porque no se sintió merecedor de todo lo que él había obtenido, ¿no? Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir. Bueno, si Dios me lo dio y ahora Dios me lo quitó, pues bueno, que el Señor, ¿no?, sea alabado en todo, ¿no? Hermanos, hasta aquí es el tema, ¿no? Hasta aquí terminamos con este tema que se titulaba Cuando Dios desnuda nuestra fe. Y yo también estaba meditando en esto, ¿no? Porque cada vez que nosotros nos exponen un tema, ¿no?, sobre nuestra vida espiritual, ¿no?, y nos hablan, nosotros tratamos primero de ponernos en el lugar, ¿no? Primero nosotros, ¿no? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy? ¿Qué está sucediendo en mi vida, no? ¿Será cierto? ¿Es todo cierto? Todas estas cosas que están aquí escritas hoy, ¿me han sucedido, me han pasado y yo he confiado en algún momento? Sí, efectivamente, ¿no? Empezando yo. Pero el Señor nos invita este año, hermanos, que nosotros podamos dejar, ¿no?, esas actitudes tal vez malas que nosotros tenemos, esos pensamientos erróneos, ¿no? Incluso hablamos también de los preconceptos o los prejuicios hacia los demás, ¿no? No podemos nosotros juzgar a las demás personas. A veces hablamos de repente de que eso le pasa a los de afuera, ¿no? Nosotros no, con nosotros no. Eso es lo de afuera, para los de que no conocen a Dios. Pero sin embargo, a veces, como dice, estamos perdidos nosotros. Estamos perdidos dentro de la iglesia, no afuera. Afuera sí, con razón pueden estar perdidos, pero nosotros estar perdidos dentro, o sea, eso sí tiene mayor culpa. Tenemos que ponernos a pensar bien y analizar y reflexionar en esto, ¿no? El Señor es un Dios maravilloso. Tenemos un Dios muy, muy amoroso, un Dios que tiene mucha misericordia con nosotros y nos perdona si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿no?, y le pedimos perdón al Señor. Y tenemos la oportunidad de este nuevo año de mejorar nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios todos los días, ¿no? Depende de eso. Nosotros solitos no podemos hacer nada. Definitivamente nosotros solitos no podemos cambiar actitudes que hay malas, ¿no?, dentro de nosotros, ¿no? Si nosotros no nos acercamos a Dios, si nosotros no le pedimos a Dios que Él nos ayude, por nuestros propios medios no vamos a poder. El Señor es el que tiene que hacer que nosotros sintamos esa necesidad, ¿no?, que, como dice, por el querer y el hacer, por su buena voluntad. Y mis hermanos, muchas gracias por su atención. Gracias, hermanita Ilan, y también por haberme invitado en este primer sábado, el primer tema del año, y podamos reflexionar todos juntos. Gracias, hermanos. Feliz sábado.